Buenos días, esto es Estructura de Computadores y estamos en el tema 3 de Fundamentos de la Programación en Ensamblador. En este vídeo vamos a presentar las instrucciones de acceso a memoria en RISC-V. Vamos a empezar con un pequeño resumen de dos grupos de instrucciones que vamos a utilizar muy a menudo. La primera es LA registro dirección, que nos va a permitir cargar una dirección de hasta 32 bits en un registro. Load address es una pseudoinstrucción que va a permitir esto. Y por otro lado tenemos un grupo de instrucciones que son load word, store word, load byte unsigned y store byte, que lo que nos van a permitir en este caso es operar con la memoria. Todas las instrucciones van a tener una forma muy común de representarse. A continuación va a venir un registro y a continuación va a venir una dirección de memoria que va a estar representada por un desplazamiento que es un valor inmediato, este número, y entre paréntesis un registro cuyo contenido va a ser una dirección que vamos a tener que sumar a este valor inmediato, y el resultado de la suma de ambas cosas es la dirección de memoria con la que tenemos que trabajar. Vamos a empezar con la instrucción load byte. Tenemos aquí un ejemplo de un pequeño programa en el cual tenemos load address, T0 y la dirección 6 de memoria. Y después vamos a hacer un load byte, T1, 0, paréntesis, T0. T0, como acabamos de ver, vale 6. Cierro paréntesis. Lo que tengo en la posición de memoria 6, aquí a la izquierda puedo ver las direcciones de memoria y el contenido, es una memoria orientada a byte, cada elemento de la memoria es un byte, son 8 bits, y las direcciones son de 32 bits. En la dirección 6 de memoria, como puedo ver, tengo esta cadena de bits que terminan en, como vemos, 1001. Pues bien, tenemos el registro T0, tenemos el registro T1, el bit menos significativo a la derecha, el más significativo a la izquierda, y como podemos ver, lo que va a hacer load address T0 0x6 es cargar un 6 en el registro T0. A continuación utilizamos load byte, T1 va a ser el registro destino y la dirección va a ser el resultado de sumar 0 a T0, que es 6. Por tanto, vamos a acceder a esa dirección de memoria con la instrucción load byte y el contenido de esa dirección de memoria lo vamos a dejar en el registro T1, que es el primer campo de la instrucción. Que nos encontramos que ese 9, que está contenido en la dirección 6, es el que se va a guardar en el registro T1. Pues bien, si en lugar de contener un valor 9 positivo tuviéramos un 3 negativo, en complemento a 2 sería esta la representación como podemos ver, vamos a ver que load address sigue haciendo lo mismo, vamos a cargar un 6, que es la dirección en T0, y a continuación vamos a acceder a la posición de memoria 0 más T0, que es 6, vamos a obtener ese byte, que es ese menos 9, y lo vamos a guardar en T1. Pero lo importante en este caso es que se va a hacer extensión de signo, es decir, se va a coger el bit más significativo de ese menos 3 que tengo en memoria, y vamos a copiar ese bit más significativo del primer byte, como podemos ver aquí, en el resto de los 8 por 3, 24 bits que extenderían ese byte que me acabo de traer de memoria. De esta manera, el valor que está en el registro T1 sigue siendo un menos 3. Por tanto, LB nos va a permitir cargar un byte de memoria en un registro, que vamos a indicar como primer campo, y ese byte se va a encargar de hacer extensión de signo para mantener ese valor. Claro está, esa extensión de signo, que es buena en general, puede haber ciertos casos que no sea lo deseado. Por ejemplo, imaginemos que lo que tenemos en memoria es el código ASCII de un carácter que queremos imprimir en pantalla. Y justo ese código ASCII es, por ejemplo, es un 164. Ese valor 164 tiene el primer bit a 1 y yo lo que querría es cargar solo ese byte porque es una ñ. Si lo que hago es cargar con un load byte, va a hacer extensión de signo y no vamos a tener un 164 que representa una ñ, sino otro valor distinto. ¿Cómo podría solucionar esta idea de poder cargar un byte sin necesitar extender el signo? Bueno, pues para ello tenemos la instrucción load byte unsigned. Lo que tenemos aquí en este ejemplo es load address T0, una dirección de memoria, y como podemos ver en esta dirección de memoria, la 002, tengo el byte A4. Pues bien, cuando con load byte unsigned lo que haga es acceder a esa posición de memoria, lo que voy a hacer es guardar solo el byte sin hacer extensión de signo. Completo el resto de los bits, de los 23 bits, a 0. Por tanto, tengo dos opciones. Si necesito trabajar con números y necesito extensión de signo, utilizaré LB. Si necesito trabajar con caracteres, por ejemplo, o similares, y no necesito extensión de signo, utilizaré LBU.
Aquí tenemos dos estructuras de datos de ejemplo típicas para manejar con bytes. La primera es booleanos, la segunda son caracteres como hemos estado viendo. Los booleanos los podemos representar, como podemos ver, como un byte a 0 o a 1. 0 sería falso, cualquier valor distinto de 0 lo podemos tomar como verdadero. Esta variable b1, poner un valor a true, lo podemos hacer en ensamblador. Si esa variable b1 estuviera en memoria, tendríamos que hacer un load_address de t0b1 para coger la dirección que representa la etiqueta b1, guardarla en t0, guardaría en t1 el valor que quiero almacenar en memoria, y lo que voy a utilizar, en vez de loadByte, tengo su hermano de almacenamiento que sería storeByte. Lo que haríamos es storeByte, el valor 1 que tengo en t1, lo guardaría en la dirección que es el resultado de sumar 0 más la etiqueta b1, es decir, con esta expresión lo que estoy haciendo es acceder a la posición de memoria de la etiqueta b1, y el byte que hubiera lo voy a borrar y voy a poner en su lugar el valor que está contenido en t1, que es 1. Por tanto, equivaldría a poner true. Otro ejemplo parecido es tener dos variables c1, c2 caracteres. c1 es una variable sin inicialización, sin valor inicial, y c2 tiene un valor inicial a. Podemos representarlo eso en el punto data como punto 0, un byte, para que tengamos un byte relleno a 0, y c2 sería un punto byte, que sería, como vemos, con el valor ASCII correspondiente al carácter a. Si queremos copiar C2 en C1 en esta asignación, la forma de hacerlo en ensamblador tendríamos que cargar en T0 la etiqueta C1, cargaríamos en T1 o en cualquier otro registro temporal C2, tendríamos ya en T0 la dirección de C1 y en T1 la dirección de C2, que es lo que representa la etiqueta, y ahora lo que voy a hacer es, voy a acceder en este caso a C2, y lo que voy a hacer es traerme de C2 el byte que está almacenado. Por tanto, voy a hacer un loadByte, un signet, porque no quiero extensión de signo. Y en T2 tendré ese byte A almacenado. Y ahora lo que voy a hacer es llevar ese valor en T2 a la dirección que está en T0 más 0, en T0. Y para ello voy a utilizar storeByte. Como podemos ver, el orden de los campos siempre va a ser el mismo, pero dependiendo de si es un loadByte, representa que accedo de memoria y lo llevo a registro, y si es un storeByte lo que representa es que llevo de registro a memoria. ¿Qué pasa con el acceso a palabras? Pues en este caso, en lugar de trabajar con un byte, voy a trabajar con de 4 en 4 bytes para una máquina de 32 bits. Y ahora tenemos una pregunta interesante, y es, los valores que tengo en un registro, los 4 bytes que tengo almacenados en un registro, esa cadena de 32 bits, cuando voy a almacenarlas en memoria, ¿en qué orden lo almaceno? ¿Pongo en la dirección inicial el byte más significativo y en las siguientes direcciones los bytes menos significativos? ¿O es al revés? Empiezo en la primera posición de memoria A utilizando el byte menos significativo y en las siguientes direcciones de memoria voy poniendo el resto de byte. Incluso tendría una opción de poder elegir otro orden cualquiera, por ejemplo, byte 3, byte 1, byte 2, byte 0. ¿Cómo voy a almacenar estos bytes en memoria? Para las principales opciones que nos podemos encontrar, tenemos lo que llamamos ordenamiento de byte. Y se conocen dos principales, Little-Endian y Big-Endian. Hay máquinas, como por ejemplo la CPU de IBM, PowerPC, que admiten ambas dos. Sería Big-Endian. Necesita algún tipo de instrucción, de prefijo especial para indicar con cuál se va a trabajar en ese momento. Little-Endian, la idea es que la dirección más inicial va a contener el byte menos significativo. Y Big-Endian es al contrario, vamos a tener en la primera dirección el byte más significativo. La idea de Little-Endian y Big-Endian viene de un cuento, en este caso, de cómo se tomaban los huevos, si era pues poniendo el huevo por el lado más grande o más pequeño. Y esa historia de los viajes de Gulliver dio origen a utilizar esta terminología. Podéis utilizar cualquier truco mnemotécnico para poder aprenderos cuál es cuál. Podéis utilizar la dirección pequeña termina la palabra o la dirección grande termina la palabra en referencia a little y big. Por tanto, vamos a tener en este ejemplo una palabra de 32 bits y cuando tengamos Big-Endian, recordemos, tenemos que la primera dirección de memoria tiene el más significativo y cuando tengamos Little-Endian, la primera dirección de memoria va a tener el menos significativo. Tenemos aquí abajo un ejemplo de este número, que es el 27, y cómo sería representado en Big-Endian y en Little-Endian. Y esto nos lleva también a una curiosidad y a un problema interesante, y es cuando tenemos que comunicar por una red de intercomunicaciones por internet un computador cuya CPU es Big-Endian y otro computador que sea Little-Endian. Y nos podemos encontrar la sorpresa de que cuando vayamos a transferir por red, lo que se va a transmitir es byte a byte a través de esas tarjetas de red, y es posible que la recepción se haga en un orden
que no corresponde con la representación de la máquina destino. Por tanto, ese 27 inicial no es el que vamos a recibir. Esto es simplemente un ejemplo de los problemas que nos podemos encontrar debido a estas representaciones. Veréis en sistemas distribuidos, otra asignatura, en su momento, que hay una serie de funciones que nos permiten representar de lo que es la representación nativa de una máquina a un formato de red, y de ese formato de red de la máquina destino podemos cambiar a el formato nativo. Por tanto, esas funciones, simplemente a título de curiosidad, nos permiten asegurarnos de que los bytes de una palabra se reciben en el orden apropiado. El acceso a una palabra, tenemos aquí un ejemplo, lo que vamos a utilizar es la instrucción loadWord. Pero el formato va a ser igual que, como hemos visto, loadByte, storeByte, loadByte unsigned. Lo que vamos a tener es un registro que en loadWord va a ser el destino, y vamos a tener una dirección formada por la suma del valor del registro que está aquí entre paréntesis con el valor inmediato que tenemos fuera. La suma de ambos va a ser la dirección de memoria a la que voy a acceder, y me voy a traer los 4 bytes que hay allí en T1, utilizando el orden de Little Endian, Big Endian que tenga esta CPU. A título de curiosidad, y como podréis ver, estamos utilizando X0, que siempre vale 0. Si tenemos un computador Big Endian, lo que vamos a hacer es, como podemos ver, los distintos bytes se van a ir colocando en un sitio correspondiente. Y, como vemos, la dirección más grande es la que va a terminar el registro con la parte más significativa. Si tenemos el Little Endian, va a ser justo al revés. Vemos aquí un ejemplo más completo en el cual vamos a combinar load immediate, load address, storeByte, storeWord. Cuando cargamos en T1 y en T2 18 y 24, estamos guardando estos valores en estos registros. A continuación, en T0 podemos guardar la dirección de memoria correspondiente a este F000001. Ahí podemos utilizar storeByte T1 para guardar el valor que tengo en T1, un byte, este byte menos significativo, en memoria. Con lo cual tendremos este valor aquí almacenado. Si ahora guardamos en T0 la dirección 0 y hacemos storeWord, lo que vamos a hacer es guardar el valor de T1, que es ese 18, en la dirección de memoria a partir de la dirección de memoria F todo ceros. Y como es un storeWord, va a almacenar 4 bytes. Por tanto, vamos a sobreescribir el valor que tuviera guardado anteriormente. Y de igual forma, podemos continuar escribiendo la siguiente palabra, cargando con LA en T0 la dirección F0004 y haciendo un storeWord T2 0T0, con lo cual estamos guardando el valor de T2 en la dirección dada por T0 más 0. Tenemos uno de los tipos más usados que utilizan palabras, son los enteros. Y como podemos ver, aquí tenemos un inResultado, que es un valor entero que no tiene un valor inicial, por eso podemos traducirlo en ensamblador a etiqueta, punto 0, 4, número de byte que inicializamos a 0, y esta etiqueta representa la dirección de comienzo de esos 4 bytes, y tenemos a su vez op1 y op2, que son 100 y menos 10 en este caso, que son dos palabras y que representan dos valores enteros inicializados a esos valores. Si lo que quiero es sumar op1 que está en memoria con op2 que está en memoria y dejar el resultado en memoria en donde está el resultado, lo que tendré que hacer es este pequeño programa en ensamblador que permite traducir esta sentencia de alto nivel. Tendré que hacer un load address T0 op1 para tener en T0 la dirección de op1. Y con eso ya puedo hacer un load word T1 0 paréntesis T0 para acceder a la posición de memoria dada por T0 más 0. T0 lo acabo de guardar, es esta dirección de op1, por tanto estaré accediendo a este 100 y lo estaré guardando en T1. Voy a copiar y pegar y voy a hacer lo mismo, pero esta vez va a ser con op2. Por tanto, op2 lo voy a acceder y lo voy a guardar en vez de en T1 en T2. Ya tengo en T1 y en T2 los valores 100 y menos 10. Los puedo sumar, tengo el resultado en T3 y ahora tengo que hacer la operación inversa. En lugar de memoria llevarlo a registro, tengo que llevarlo de registro a memoria. Y para ello guardo resultado en T0 con un load address. T0 no lo necesito, como veis, y puedo reutilizar ese registro para siguiente vez. Y lo que voy a hacer es un storeWord del valor que estaría en T3. Esto habría que cambiarlo, el valor que está en T3, y habría que llevarlo, en este caso, a 0, paréntesis, y aquí sería T0. Por tanto, pues sería, en este caso, tener storeWord T3, 0, paréntesis T0. Como podemos ver, la inicialización de un punto word, podéis utilizar punto 0 y el número de byte, que en este caso es 4, pero también podréis, si queréis, poner punto word 0, si lo que queréis es inicializarlo a 0 y os parece más intuitivo, más fácil. En resumen, tenemos que para el acceso a memoria, un programa, recordemos, tiene que estar cargado en memoria para poder ejecutarse, por tanto todas las instrucciones y datos se almacenan en memoria, y sin embargo, cuando se está ejecutando en la CPU, las instrucciones con lo que trabajan son con los datos que están en los registros de la CPU. Es preciso, por ello,
acceder a memoria tanto para las instrucciones como para los datos y llevarlas de memoria a la CPU para poder trabajar con ellas. Y también los resultados poder llevarlos de vuelta a memoria para cálculos posteriores. Como hemos estado viendo en un computador como RISC-V de 32 bits, todos los registros son de 32 bits, podemos acceder a memoria utilizando un acceso a nivel de byte, 8 bits, y para ello tengo las instrucciones lb/lbu, load byte unsigned, para llevar de memoria al registro. Le vamos a indicar el registro donde quiero guardarlo y la dirección de memoria, recordemos, en el formato de desplazamiento paréntesis registro, cierro registro. Recordemos que este formato representa que sumar ambas cosas, el valor que está contenido en el registro más el número inmediato, es la dirección de memoria con la que tengo que trabajar. Y cuando quiera llevar de registro a memoria, el orden de los campos va a ser igual. Vamos a utilizar la instrucción storeByte y en este caso lo que estamos diciendo es que el valor que está en el registro es lo que hay que llevar a esa posición de memoria. Si lo que quiero es trabajar en lugar de con bytes con palabras, que son 32 bits en esta máquina, 4 bytes, vamos a utilizar las instrucciones loadWord para llevar de memoria a registro y storeWord para llevar de registro a memoria. Los campos son en ambos casos iguales, el registro y la dirección de memoria con la que trabajar, pero en el caso de loadWord es como una asignación, accedo a memoria y lo llevo al registro. Y en el caso de storeWord, pues lo que hago es desde este registro empujo a esta posición de memoria. Recordemos de la tabla que tenemos de instrucciones que tenemos las instrucciones de loadAddress, registro y una dirección, loadWord, registro inmediato, paréntesis, registro, cierro paréntesis. El resto son parecidos, como hemos indicado al principio. Tenéis en un mnemotécnico parecido a un lenguaje de alto nivel que haríamos. En este caso, loadWord lo que va a hacer es acceder a la memoria, a la posición de memoria dada por la suma de R2 más num, y en esa posición de memoria, los 4 bytes, por eso es un loadWord una palabra, los 4 bytes que hay a partir de esa posición de memoria, se los lleva al registro R1. Si hacemos un storeWord, es al revés, el valor de ese registro lo lleva a memoria. Y si hacemos un loadByte o un storeByte, lo que vamos a hacer es parecido, pero trabajar en vez de con 4 posiciones de memoria consecutivas a partir de esta dada, solo trabajamos con una. Y con esto termina este vídeo del tema 3 de fundamentos de la programación en ensamblador.